Don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, por defender la razón, cae en peligro su vida. Ese estado de Coahuila dicen que le pertenece. Se levantó a defenderle en 1913. Don Venustiano Carranza, jefe de resolución, lo eligen por hombre honrado y para salvar la nación. De 1913 no me quisiera acordar. En ese puerto del Carmen comenzaron a pelear. Muera Victoriano Huerta, muera el gobierno fatal. ¿Qué dirán los carrancistas que nos dieron libertad? De Monterrey a Laredo y de Lerdo hasta Torreón, se echaron los carrancistas toda la federación. Se echaron los carrancistas toda la federación. La sangre se ha derramado por montes y serranías, por culpa de Victoriano, Mondragón y Félix Díaz. Ahora sí el señor Carranza hasta aquí puso una raya, pa' que no corra más sangre en los campos de batalla. De ustedes ya me despido y en Dios pongo mi esperanza. Viva Francisco y Madero y Venustiano Carranza. Muy buenas noches, estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple. Nuevamente me da gusto saludarlos para conmemorar una muerte centenaria. Hace 100 años, el 21 de mayo, fue asesinado uno de los próceres de la Revolución Mexicana, el apodado Barón de Cuatro Ciénegas, Venustiano Carranza. Pero no solamente eso sucedió hace 100 años, también se suscitaron la creación de la Sociedad de Naciones a iniciativa del presidente norteamericano Woodrow Wilson para ponerle fin a la Primera Guerra Mundial y establecer un órgano mediador entre naciones para evitar otras catástrofes o evitar otros conflictos bélicos. También Miguel de Unamuno, aquel filósofo español, escribe el Cristo de Velázquez, y la fiebre española también estaba acabando con casi todo el mundo. Así que vamos a comenzar a hablar ahora de uno de estos acontecimientos y en particular el acontecimiento que nos reúne hoy. ¿Quién era Venustiano Carranza? Venustiano Carranza nace un 29 de diciembre de 1859 en la hacienda de Cuatro Ciénegas en el estado de Coahuila y murió un día como hoy, pero 21 de mayo de 1920. ¿Quién es Venustiano Carranza? Venustiano Carranza nace un 29 de diciembre de 1859 en la hacienda de Cuatro Ciénegas en el estado de Coahuila. Tenía antecedentes tanto de la vía paterna como la vía materna del liberalismo, el liberalismo de mediados del siglo XIX, el cual efectuó las leyes de reforma,
la guerra de liberales y conservadores y también la guerra contra la intervención francesa. Desde muy pequeño mostró esas dotes de interesado en las cuestiones sociales, en las cuestiones también agrarias, ya que su padre contaba con muchas hectáreas de tierra en la hacienda de la cuales eran dueños. Y aquí lo vemos al joven Venustiano Carranza, cuando me parece que era estudiante de medicina en la Universidad de México. Sin embargo, una miopía o una ceguera le impidió seguir con sus estudios de medicina. Regresó a Coahuila y se enlistó en las cuestiones de administración de su hacienda y de cultivo de la tierra. Él era muy aficionado a la historia universal y a la historia de México. Sus periodos favoritos eran la Revolución Francesa y en la época napoleónica, y en la historia de México su pasaje o su etapa favorita era la Guerra de Reforma y la guerra contra la intervención francesa. Muy bien, como ustedes pueden apreciar en esta imagen, por favor, le pedimos a nuestro camarógrafo. Aquí se encuentra Venustiano Carranza en 1911 junto a los que van a ser los futuros próceres del movimiento revolucionario mexicano. Al centro de la imagen vemos a Francisco Ignacio Madero, también oriundo de San Pedro de las Colonias del estado de Coahuila. Vemos al futuro gobernador de Chihuahua en una pose un poco extraña, Abraham González, y vemos a nuestro personaje del día, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza había sido diputado por el estado de Coahuila en los 90 del siglo XIX. También él esperaba que don Porfirio Díaz lo nombrara algún día gobernador de su estado. Sin embargo, ese deseo, ese anhelo o esa ambición política no se pudo materializar. Así que en 1910, al inicio del movimiento maderista y de la propaganda democrática del partido antireeleccionista, decide unirse con Francisco Ignacio Madero, que triunfa con el Plan de San Luis y va a encabezar de ahora en adelante un gobierno democrático, un gobierno que va a dar una gran libertad de expresión, pero que su pecado fue haber dejado el sistema político, militar y económico del porfiriato que gobernó durante 34 años nuestro país. En la siguiente imagen podemos ver, como ustedes pueden apreciar, a los organizadores del quinto y último cuartelazo en contra del gobierno de Francisco Ignacio Madero. Vemos al general Victoriano Huerta, al general Manuel Mondragón, a Félix Díaz, o el sobrino del tío, y al general Aureliano Blanquete. Estos 4 hombres, miembros del Ejército Federal, del 9 al 18 de febrero de 1913, encabezaron un golpe de Estado contra el gobierno democrático de Madero, ya que Madero no había cumplido los postulados de la revolución social, el reparto agrario, la jornada laboral de 8 horas diarias, no había hecho justicia social. Y también él había fomentado la libertad de prensa. Los periódicos como El Imparcial, como Revista de Revistas, entre otros, encabezaron una campaña encarnizada en contra de los postulados de Madero, ridiculizándolo desde su figura, su familia y sus ideas políticas. Así que estos hombres aprovecharon toda esa situación de crisis generada en el maderismo y finalmente derrocaron al gobierno de Madero, lo apresaron junto al vicepresidente José María Pino Suárez, y Victoriano Huerta el 18 de febrero de 1913, con el pacto de la embajada, en la delegación estadounidense en México, con la anuencia del Mr. Ambassador of the United States, Mr. Henry Lane Wilson. Y Victoriano Huerta asciende al poder después de haber permitido a Pedro Lascurain, el ministro de Relaciones Exteriores de Francisco I. Madero, permanecer en el poder durante 45 minutos. Así que Victoriano Huerta manda, como vamos a ver en la siguiente imagen,
un telegrama a todos los gobernadores de los estados, entre ellos Venustiano Carranza, diciéndole que con anuencia del Senado de la República él había asumido el poder y que tenía en sus manos al presidente Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, prometiendo respetar su vida. Sin embargo, como vemos en esta imagen, el 22 de febrero de 1913 a las 10 de la noche son asesinados en las afueras de la prisión de Lecumberri, Madero y Pino Suárez. Aquí vemos el momento en que el cadáver del prócer, del apóstol de la democracia, sale rumbo al Panteón Francés de la Ciudad de México para ser enterrado. Sin embargo, aquí va a llegar uno de los momentos luminosos de Venustiano Carranza. El Barón de Cuatro Ciénegas, un hombre que medía 1,80 de estatura, acostumbrado a las condiciones más extremas del clima, del suelo, del ambiente. Como vemos en esta imagen, es su célebre Plan de Guadalupe, manifiesto a la nación. Venustiano Carranza pretende hacer tiempo, entretener políticamente a Victoriano Huerta y va a preparar un movimiento armado con las milicias revolucionarias o tropas de irregulares que permanecieron en el estado de Coahuila, en el estado de Chihuahua y en el estado de Sonora. Va a desconocer al general Victoriano Huerta como presidente de la República, va a desconocer al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Y de ahora en adelante va a encabezar un movimiento constitucional